Muy pero muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva edición de la Expo EFI, nuevamente presencial, ahora federalizada también, lo cual es un orgullo para todo el equipo que lo integra. Y quiero felicitar desde ya a todo el equipo de INVEC, que siempre le pone el pecho y mucha garra a este evento que cada día y cada año va saliendo un poquito mejor. Obviamente al Banco Superviel por idear y cranear y darle esta posibilidad de estar acá y hace 9 años acompañar el desarrollo de este evento. No me voy a extender mucho más porque obviamente lo que queremos escuchar es a los disertantes que nos vienen a contar qué es lo que puede pasar en materia económica y política. Macroeconomía y política es justamente este panel. En primer lugar, voy a presentar a Juan Germano, lo voy a invitar a ir pasando ya. Es director y socio fundador de Isonomía Consultores, licenciado en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad de Itela, máster en Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés, máster en Comunicación Política en Goldsmiths University of London y profesor de Análisis de Opinión Pública en la Universidad Torcuato de Itela. Fausto Potorno. Fausto Potorno es director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres y Asociados desde 2009, director de la Escuela de Negocios y del Instituto de Economía de la UADE, vicepresidente de la Fundación Norte y Sur y profesor universitario. Diana Mondino, por última, es directora de Relaciones Institucionales y profesora de Finanzas en los másteres de Dirección de Empresas y máster en Finanzas de la Universidad del SEMA. En el sector privado es directora de Loma Negra, Banco Ruela, Ciro Online, Bodegas Valentín Bianchi, ha sido directora de Pampa Energía y Banco Superviel, empresas que cotizan en el NICE. En el área social es miembro del Consejo de Dirección de la Fundación Banco de Alimentos IFAME. Ella es licenciada de Economía de la Universidad Nacional de Córdoba. Desde ya agradecerles por estar acá, agradecer a todos los que están del otro lado, no solamente de manera presencial, sino también online, porque entiendo que hay muchísima gente viéndonos y que están muy expectantes de entender qué es lo que va a pasar. La dinámica va a ser que va a haber un determinado momento, entre 15 y 18 minutos para cada uno, para que nos presenten, y luego haremos un living de preguntas con ellos mismos. Así que, sin más, Juan, te doy la palabra para que arranques vos y nos cuentes un poco qué va a pasar con esta política que tanta incertidumbre nos da. Bueno, muchas gracias, Santi, por la presentación. Gracias por la invitación, por supuesto. Lo bueno de hablar antes de los economistas es que yo ya imagino que va a venir como la respuesta para la economía viene para la política, y como hablo primero, después voy a intentar no responder a esas preguntas venideras. La verdad que la política está obviamente difícil, está compleja, la Argentina está difícil. Hacer algún tipo de pronóstico electoral es, por supuesto, imposible. Hasta parece imposible pensar en qué dinámica política podemos tener en los próximos meses, ni hablar del próximo año. Este es un año muy particular, donde la política entera está pensando en este 2023 y todavía falta un montón del 22. El año político se cierra el 22 de noviembre, cuando arranca el Mundial. Ahí termina todo. Entonces falta poco. Y después vienen las vacaciones, las fiestas, las vacaciones, y ya arrancamos en febrero con la dinámica de las elecciones provinciales. Y ustedes dirán, ¿en serio otra vez? Sí, que otra vez, vuelve. Entonces, lo que voy a mostrar un poco es en qué planos podemos empezar a plantearnos algunas preguntas. Tal vez no tenga las respuestas, pero sí me gustaría, si me acompañan y me compran el argumento, empezar a llevar ponerles qué mapa podríamos ver para intentar responder, esto no está funcionando, algunas preguntitas. A ver, ahí va. ¿A dónde apunto? Apretá. Bueno, lo primero... Sin rumbo, ahí está. Lo primero que es un poco obvio, pero muestra con bastante crudeza cómo está la sociedad. Yo digo, tenemos argentinos agotados, cansados, podridos, enojados, disgustados, descreídos, pongámosle como querramos. Y me parece que el proceso económico de los últimos años, con pandemia incluida, yo hago este juego de comparación, ¿no? Entre en el 2001 Argentina explota para afuera, que se vayan todos, piedras a los bancos, a los políticos, y yo hoy veo una sociedad que implosionó, ¿no? La pandemia, la pospandemia que estamos viviendo, todo el desarrollo económico,
la falta de rumbo, la falta de credibilidad en que alguien puede liderar un rumbo positivo, generó una implosión, una Argentina para adentro, con menos gana, con menos fuerza. Y esto se ve en casi todos los números que podamos analizar. Traje 2 o 3 para mirar, digo, cómo cree que el país hoy, cómo cree que está respecto hace un año, y el 70% cree que el país está peor que hace un año. Hace un año estábamos en pandemia, ¿no? Y fíjense que son números que con el cambio de gobierno, que fue no sé, a ver, una baja o sea, una suba muy alta de positividad, rápidamente volvimos a tener hoy niveles de pesimismo muy parecidos a los que teníamos en la última etapa del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Ese 2018-19, que la Argentina estaba bastante enojado. ¿Cómo cree que estará el país dentro de un año? Está sensible el temita del... Ahí está. Más de la mitad cree que el país va a estar peor. Entonces digo, hoy estamos mal respecto al pasado, sí. ¿Cómo estás en el futuro? Peor. Y cuando mirás el metro cuadrado ciudadano, que es una variable que nosotros seguimos mucho, cómo estamos en cada uno de los ejes que medimos, mi capacidad de ahorrar, solo el 23% está conforme con cuánto puede ahorrar, su situación laboral, su capacidad salarial, el 28% conforme, con la capacidad de consumir, el 36%, con la seguridad, el 18%. Digo, casi que en cualquier arista, sobre todo las económicas, que uno mira, uno tiene un argentino golpeado, dolido, agobiado, como decía en la primera diapositiva. No sé por qué hay un gato ahí, pero tiene como pinta de desconfianza ese gato, y entonces creo que busca eso. Lo que generó el proceso, ¿no? Digo, que tengas un gobierno, 12 años de proceso del kirchnerismo, la experiencia de 4 años de Mauricio Macri, esta nueva experiencia, este agobio, este cansancio, este enojo que la sociedad muestra, lo que se fue generando es que yo ya no le creo a nadie, ¿no? Desconfío de todos. No veo la luz al final del túnel, y si me la muestran, si me la prometen, yo no le creo. Entonces lo loco, lo interesante para seguir, es que, ahí digo, en 2003, me acuerdo, que termina ganando Néstor Kirchner, un poco lo que explicaba por qué un tipo más o menos desconocido del sur terminó siendo presidente, era porque detrás de él venía el piloto de Tormenta, ¿no? Que era Duhalde. Y el político en momentos de tormenta a veces era necesario, ¿no? Sobre todo el político experimentado, el que viene, insisto, el piloto de tormenta. Bueno, hoy el piloto de tormenta no es un valor en sí mismo. La gente no busca un piloto de tormenta porque no le creen. ¿Qué otra cosa no busca? El superhéroe. No hay más superhéroes en la Argentina, superhéroes políticos. Lo pongo en un ejemplo concreto y chiquito. La idea, la percepción de que finalmente termina teniendo el gobierno de Mauricio Macri, que con confianza podíamos resolver gran parte de nuestros problemas. O la idea que Alberto Fernández puso, vamos a volver a comer asado. Lo digo como las grandes soluciones, ¿no? Para resolver problemas, desaparecieron. Entonces no hay más superhéroes. Hoy creo yo que tenemos un argentino, de vuelta, muy agobiado, pero que no le cree a la política, no cree que sean superhéroes, y creo yo, y ahí hay una oportunidad interesante para lo que viene, con cierto margen para tolerar ciertos niveles de verdad, ¿no? Digo, la respuesta no es fácil, la solución no es fácil, lo que se viene no es fácil, pero aunque hay un cansancio muy grande, también existe o convive con cierta idea de que, bueno, vamos a tener que... se vienen momentos difíciles y hay cierto margen para soportarlos. Pero por supuesto, yo decía, ninguno confía y ninguno tiene legitimidad suficiente para subirse a un problema. ¿Qué quiero decir con esto? No existe más el candidato que te dice, yo voy a resolver la seguridad. El de Narváez 2009 en la provincia de Buenos Aires, el Massa 2013 en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Las cámaras de seguridad. Bueno, ninguno tiene legitimidad. El que te dice voy a resolver la inflación, no le creo. El que te dice voy a resolver la seguridad, no le creo. El que te dice vas a vivir tranquilo, no le creo. Y esto hace, o gran parte del por qué, es porque los dos principales espacios hoy tienen pasado. Ya tienen prontuario. Ya han intentado y a su modo les ha ido regular o mal, pero los dos tienen pasado. Y lo que se empezó a ocurrir es dos variables que seguimos muy de cerca.
los llamamos los nini, ¿no? Los nini políticos sería, ¿no? No son los que ni trabajan ni estudian, sino los a mí no me gusta Macri y a mí no me gusta Cristina. Es un nini. Cuando uno mira el proceso de los nini, hoy estamos cerca del 30% de argentinos que te dicen ni uno ni otro. Esto tiene que ver con los dos tienen pasado, con la desconfianza, con la baja legitimidad. Y lo interesante, lo loco, lo que no existía, era los ni. A mí no me gusta Macri, a mí no me gusta Kirchner, a mí no me gusta Alberto Fernández, a mí no me gusta Rodríguez Larreta. El ni no existía, era cero, literal, cero. Un día fue 1%, un día fue 2%. Bueno, hoy es 16%. Y hay un 16% que no me gusta ni el halcón ni la paloma, si se quiere, de ambos lados, ¿no? Y eso me parece que es un llamado de atención muy grande. Van a sufrir con esto, ¿eh? Si tienen... Entonces, por supuesto que yo no sé qué va a pasar con la elección. Es muy difícil de saber, es imposible saberlo. Pero lo que sí me parece que sé es, y permítanme, si me compran el argumento, me gustaría dejarle este concepto a ustedes, es que las elecciones en Argentina, en el mundo diría, normalmente tienen un mandato, tienen una pregunta. Esto es simplificar un poco las cosas. Pero digo, cuando uno rasca, uno encuentra, hay una pregunta y hay algunos dirigentes, algunos espacios, en ciertos momentos, que permiten o que son mejores para responder esa pregunta, ese mandato electoral. Lo interesante, lo llamativo, lo desafiante es si podemos obtener, si podemos saber, si llegamos a tener o a identificar cuál es el mandato antes que otros. Si entendemos cuál es el mandato, seguramente hay algunos actores que van a dejar de tener posibilidades porque no tienen capacidad de responder esa pregunta. Y les hago un muy breve review de los mandatos de las elecciones. Estoy, por supuesto, simplificando, porque me podrán decir en un montón de casos que no solo era esto, pero si jueguen un poquito conmigo y piensen en la pregunta, en el mandato electoral de cada una de estas elecciones, y había algunos que respondían mejor a ese mandato, ¿no? La del 99, o mejor dicho, la del 95, era continuar. Menem era el que mejor representaba el mandato de la continuación. ¿Quién otro podría haber sido? Y en el 99, De la Rúa era el que mejor representaba un fuerte reclamo de anticorrupción. Ahí le podemos sumar, por supuesto, bueno, con convertibilidad, pero digo, era el que mejor lo representaba. En el 2003, la certeza de Duhalde, del piloto de Tormenta, de la mano de Néstor Kirchner, ¿no? Digamos, el que mejor representaba esa certeza tenía que ver con Kirchner. En 2007, vamos a parecernos a Alemania, ¿no? Cristina era institucionalidad, no era continuación, pero ahora con mejores modos, con mejores formas. En el 2009 fue Basta, de Narváez. En el 2010 muere Néstor Kirchner, 2011 el mandato era de continuación. Y miramos solamente un solo espacio. La pregunta era, ¿el Frente para la Victoria saca 45 o saca 50? Esa era la pregunta. Sacó 54. En 2013 fue Basta. Y después de decir basta, ¿quién es el que mejor le puede decir basta al gobierno? Bueno, fue Massa. Podría haber sido de Narváez. Lo fue en la provincia 4 años antes. En 2015 de vuelta fue Cambio. ¿Y quién podía representar mejor el cambio? Bueno, los tres querían representar el cambio. Scioli quería a su modo, por supuesto Macri y por supuesto Massa. Bueno, en 2017 volvió a hacer un freno, en 2019 cambio. Respecto de Macri, cambiemos. Y después de cambiar, veamos a quién puede responder mejor a ese mandato de cambio. Alberto Fernández. Pero lo primero del mandato. Y vuelvo y tomo algo que decía recién. Tal vez por primera vez, o comparado solo con el 2003, con 2003, en 2003 vos no tenías ningún candidato que representase la continuidad. Porque normalmente las elecciones, esto es el segundo plano de relevancia, ¿no? El mandato. Pero la primera pregunta es, ¿cambio o continuidad? Es fácil. Un cambio o no continuidad. La gente vota, cambio o continuidad. El oficialismo continúa, la oposición cambia.
esta elección, tal vez como la del 2003, va a ser la primera en donde el 100% de la oferta política oferte cambio. Porque me parece muy difícil que vos tengas un proceso de continuidad ofertada, ¿no? Y yo digo, veamos 4 espacios, los 3 obvios. Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Avanza Libertad, que es un espacio a considerar. Y pongo un cuarto que es, para mí es Netflix, que es una sociedad alejada, cansada, que se cuida de la política, ignora lo que pasa en C5 y en La Nación, y en Clarín, y en TN, y en los medios. Los ignora porque se cuida y está callada, silenciosa, en otra, viendo series, viendo fútbol, viendo tenis, en la suya. Fíjense cómo ha avanzado los niveles de consumo. Digo, ojo con la generación Netflix, ¿no? La que está mirando otra cosa y no sé qué va a votar. Cada uno de los espacios tiene su problema, por supuesto. El Frente de Todos, ahí está, el Frente de Todos. Al Frente de Todos le cuesta mucho defender su propio gobierno. Al votante de Frente de Todos le cuesta mucho defender su propio gobierno y le resulta muy fácil criticar al de enfrente. Pero hoy por hoy, excepto alguna variable puntual que tiene apoyo en términos generales, como la campaña de vacunación y, por supuesto, dentro de los votantes, casi todas las preguntas o los ejes de gestión del gobierno están bastante mal también entre sus propios votantes. Pongo la mirada en Juntos por el Cambio, que también tiene un desafío gigante, interesante, que tiene que ver con una enorme pelea entre las cúpulas, ¿no? Halcones y palomas, pero que la ciudadanía no se siente representada, perdón, a ver si por acá. Bueno, no se siente representada por halcones y palomas. Ahora lo muestro, pero bueno, gran parte de los votantes de Juntos por el Cambio, el 74%, no se reconoce ni halcón ni paloma. Nosotros le ponemos categorías que la ciudadanía no tiene. Y es más, cuando les preguntás qué tiene que hacer Juntos por el Cambio, vamos con Milei, vamos con el peronismo republicano. El 56% dice, no me importa, lo que sea para ganar. Eso habla que hay mucha diferencia en la cúpula y una base mucho más cerrada, más firme y más pragmática. Y por último, lo interesante del fenómeno Milei es, ojo, porque las ideas, cuando vos haces match entre las ideas de Milei, entre sus votantes, no es tan claro que sus votantes estén tan a favor de sus ideas. Digo, el mensaje, el grito, el enojo es tan poderoso que sigue siendo un actor de peso. Pero cuando vos vas a lo finito, ojo, porque inclusive en sus votantes no termina de ser demasiado claro. Y ahí cierro. Yo decía, el mandato electoral es el mandato del cambio. Vamos a ver qué significa ese cambio, porque ahí está la clave, me parece. Digamos, todos los espacios se pelean por representar algún tipo de cambio. Identificarlo bien me parece que nos puede llegar a permitir saber quién puede ganar. Y digo, Cristina Kirchner de hace un par de meses en adelante, y seguro va a intensificarse, todo lo que va a hacer mostrarse como yo no soy esto. Esto es distinto a mí. Esto que está pasando no soy yo. La pregunta es, ¿va a ser reivindicando su pasado, su 2003-2011, 2015, perdón, o va a ser permitiéndose por un candidato, hacer algún tipo de evolución del espacio de la centroizquierda? Le pongo un ejemplo chiquito. El Boric de Chile que te dice, Venezuela es una dictadura. Después discutamos todo lo que quieras. Venezuela es una dictadura y voy a ser ordenado en las cuentas fiscales. Esa evolución de la izquierda, digo, ¿se permite el kirchnerismo? ¿Puede ofertar ese cambio o solamente va a ofertar el cambio del pasado? Bueno, eso le va a calibrar cuánta chance de ganar o de perder. Segundo, una parte de Cambiemos que dice, vamos a hacer lo que no pudimos hacer, ¿no? Intentamos hacerlo y no pudimos. Y otra parte de Cambiemos que dice, vamos a hacer un cambio como nunca se hizo en Argentina, con gestión, con orden, con plan, con consenso. O, y dejo la pregunta final, que me parece la más relevante, si en realidad el cambio tiene que ver con cambiar a todos los que no cambiaron. Si el cambio es cambiar a todos los que no cambiaron, bueno, ahí por supuesto tendremos que tener mucho ojo con lo que está haciendo la figura de Milei. Digo, cierro, hay 3 espacios, por supuesto, más el cuarto de Netflix, que no sabemos lo que está pensando, pero los 3 espacios todos tienen cambio. Me parece que si logramos identificar, si ustedes, nosotros logramos identificar
¿Cómo identificamos, cómo precisamos el cambio? Bueno, por ahí va a ser más fácil saber quién puede ganar una elección o quién puede perderla. Muchas gracias. ¿Escucha? A ver. Bueno, muchas gracias, Juan. Ahora continuaremos con algunas preguntitas también. Vayan pensando preguntas, todos acá también, porque van a poder preguntarles a los disertantes. Y le damos lugar a la economía más de corto plazo que se va a encargar Fausto, que obviamente va a estar signada por lo que pase en la política, muy signada, ¿no? Muy signada. A ver, la idea es ver qué está pasando hoy en la economía y nos vamos a encontrar con que la cuestión política es fundamental en cualquier cosa que pase en la economía, ¿no? Primer punto que me gusta siempre aclarar, esto es un set de punteo, pero importante tener en cuenta que el escenario global que nosotros conocíamos y que veníamos viendo en los últimos años no existe más. Chao. Game over, esto de las tasas en cero, las Bitcoin en 60.000, todos los activos financieros. Pueden hablar la gente de mercados, pero se lo anticipo ahora yo con un preview. Todos los activos, ahí está Leo Chialba que está mirando ya preocupado. A ver qué voy a decir. No, pero ese mundo de tasas bajísimas, donde había deuda para todos, tenías un problema, tomabas deuda, no existe más. Obviamente eso no influye mucho en Argentina de forma directa, porque no tomábamos deuda, nadie nos presta. Pero ojo que sí influye a nuestros vecinos. Nuestros vecinos sí tenían flujo de capitales, a nuestros vecinos sí les exportábamos y nuestros vecinos sí tenían monedas que se revaluaban. Bueno, eso va a cambiar. Entonces, primero tengamos en cuenta eso. Si lo quieren ver un poco más duro, hoy la inflación en Estados Unidos está arriba del 8,7, creo que fue el último dato. La tasa de interés de Estados Unidos hoy está subiendo. Algunos estiman que para fin de año va a estar en 3, 3,5, pongámosle, 2,75. Pero esa tasa de interés todavía es negativa. Entonces la pregunta es, ¿a qué tasa tiene que llegar Estados Unidos para poder bajar la inflación? Es una pregunta importante que hacerse. Y les digo por qué. Porque la última vez que Estados Unidos puso la tasa de interés en 5% fue la crisis subprime. Y la vez anterior que Estados Unidos puso la tasa de interés en 5% fueron estas crisis en sucesión. La crisis asiática, la crisis rusa, la crisis brasileña y la crisis argentina. ¿Ah? O sea que tasas de 4 o 5% ponen en jaque a cualquiera. ¿Ah? Ese es el mundo en el que vivimos. ¿Cuál es la ventaja de ese mundo por ahora? Para nosotros es que los commodities van a tener buenos precios por un rato. Van a tener un buen precio por un rato por la guerra y etcétera. Ahí tenemos una a favor y una en contra. Una a favor es que nosotros exportamos commodities. Es más, y tenemos potencialidad de exportar mucho más commodities, como el gas, el litio, etcétera. La mala noticia es que no estamos preparados para eso. Entonces, bueno, el resultado es neutro. Y además, y viene el punto clave de toda esta disertación que voy a hacer cortita, es que la política no está preparada para esto. Y ahí, si no, se lo vamos a preguntar después a Juan. Se quiere escapar, pero la pregunta es esta. ¿Está la política argentina preparada viendo que el mundo que se le viene es más complicado? Es más, la actualidad argentina es más complicada. Y eso vamos a ir entrando. Esta es la inflación argentina. No sé si ven la tendencia que viene arrastrando la inflación anual. No es la tendencia, oh, qué lindo. ¿No? Cuando sube, se los cuento, este es el único gráfico que cuando sube lloramos. El resto cuando sube nos reímos. ¿Está? Esta es la tendencia de la inflación y la verdad es que vos me decís, che, ¿y se puede frenar la inflación? No, la inflación no se frena sino más. La última vez que Argentina tuvo que frenar la inflación, tuvo que hacer un programa económico que fue la convertibilidad, que implicó reformas estructurales, privatizar empresas, etc. Estos niveles de inflación ya no son chiste. Estos niveles de inflación se bajan con reformas, punto. ¿No? Y reforma del Estado, reforma previsional, reforma laboral, todas. Y en principio bajar el déficit fiscal. Es más, voy a ser más honesto. Argentina no solamente tiene que bajar el déficit fiscal, tiene que ir a una década de superávit primario. Una década de superávit primario. Y ahí la pregunta otra vez, ¿está la política en Argentina lista para eso? El otro tema, inflación, ¿cómo la estamos frenando por ahora? ¿Cuál fue la gran solución para frenar la inflación hasta ahora del gobierno? Bueno, tratar de contener el tipo de cambio. Entonces vemos que mes a mes la inflación fue subiendo mensual, el tipo de cambio fue subiendo, pero atrás, corriéndole atrás. Y además tuvimos ahí un periodo de julio y agosto,
de julio a noviembre, perdón, de la devaluación fue del 1% mensual, muy por debajo de la inflación. Casualidad de las casualidades fue justo el periodo electoral, ¿no? De las PASO y las elecciones. Eso fue pura casualidad, ¿no, Juan? No sé, pura casualidad. Ahora, el problema es que el tipo de cambio en este proceso se está atrasando. El oficial se estuvo atrasando. Y aún así, muchos esperábamos que en diciembre, bueno, a fin de diciembre, hubiera el salto devaluatorio, ¿no? Hubiera el salto del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que aguantar 1 año y medio, no tiene mucho programa económico, entonces estábamos esperando el salto devaluatorio. El resultado es que el salto devaluatorio nunca llegó, ¿no? Y el tipo de cambio se atrasó. Voy a poner no sé si, ahí está, un gráfico, no sé si se ve esto. El tipo de cambio, este es el tipo de cambio real a precios de hoy. En azul tenemos el tipo de cambio oficial y en amarillo el tipo de cambio MEP, contado con liqui libre. Estoy usando el MEP en este específico, pero si pongo cualquiera de los otros más o menos es parecido. ¿Qué es lo que está mostrando este cuadro? Fíjense, en rojo tenemos el promedio del largo plazo, estos a precios de hoy. O sea que históricamente, si queremos medir cuánto es el tipo de cambio en Argentina a precios de hoy, todos los tipos de cambio históricos, estaría el promedio en 150 pesos más o menos, para redondear. El tipo de cambio oficial está por debajo de eso, está 135, no sé cuánto, 138. O sea que estamos teniendo un tipo de cambio atrasado. ¿Muy atrasado? No, no es muy atrasado, no es muy atrasado. Pero acá hay un tema más que hay que tener en cuenta, que es la confianza. El peso argentino es como una acción de la Argentina. Si el país le va a ir bien, el peso argentino tiene que valer mucho, y si le va a ir mal, va a valer poco, naturalmente. Bueno, acá estamos evaluando el peso argentino como si le fuera bien, porque está más alto que el promedio o el dólar más abajo del promedio. Ahora, el tipo de cambio libre está ya, lo pongo aquí en rojito porque se disparó ahora y no se ve en la línea, en prácticamente 250, 240 pesos. Un punto importante a tener en cuenta, el tipo de cambio libre, fíjense que está en el mismo nivel pico del 2003, 2002-2003. ¿Se acuerdan? En abril del 2002, después de la devaluación, la salida, llegó a 4 pesos. Bueno, ese es el tipo de 4 pesos de hoy, ese momento es equivalente a hoy a 240, 245 pesos. O sea que hoy el tipo de cambio está alto, el libre. Hubo un punto más arriba, fíjense, ¿te acuerdan? En 2020, que llegó a 160, 170 pesos, un poco más, 180 incluso. Por un momento, que es ese pico amarillo que tenemos allá arriba. Ese pico amarillo es equivalente se los cuento, a la hiperinflación. ¿Tá? Ahora, ¿por qué les pongo este gráfico? Porque esto es lo que dice, el dólar está más bien del lado caro que del lado barato. Ahora, si yo les pregunto a todos ustedes, ¿quieren un bono argentino? Perdón, los bonos argentinos están baratos. Y yo les pregunto a todos ustedes, ¿quieren un bono argentino o quieren el dólar? ¿Qué me responden? Hay alguno que quiera acá, si quieren bono argentino se los vendo. ¿Verdad? Bueno, claramente allá el Sucho quiere un bono argentino. Dame los dólares, yo te doy uno. Bueno, es un buen punto. Ahí hay un buen punto interesante. ¿Cuál es el problema? Porque la verdad es que si uno mira al mercado, mi respuesta sería la de Sucho. Che, el dólar está caro, los bonos están baratos. Si acá hubiera un poquito de orden, esto debería estar dándose vuelta, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿por qué no? O sea, los bonos están baratos, los dólares están caros, y sin embargo hoy el mercado todavía está sufriendo. Y el problema es la confianza. Este es un indicador que me preocupa mucho. Voy a explicar qué es. Esto es la velocidad de rotación del dinero. ¿Qué es la velocidad de rotación del dinero? Bueno, los economistas hablamos de demanda de dinero por el dinero que nosotros queremos almacenar en nuestro bolsillo, el dinero que está inmóvil. Cuanto más inmovilizado dinero tenemos, o cuanto más tiempo tenemos el dinero inmovilizado, mayor es la demanda de dinero. O sea, ustedes, por ejemplo, cobran el sueldo, tienen plata en el bolsillo, en la billetera. Si no hay inflación, pueden usar ese dinero ahora, lo pueden usar mañana. Por ahí dicen, che, vi una camisa que me quiero comprar. Bueno, la compro la semana que viene, o no pude ir hoy, la compro la semana. Entonces, el dinero, estoy demandando cierto dinero por un tiempo determinado. Ahora, en la medida que estamos preocupados, ya no voy a esperar la semana que viene para comprarme la camisa, si es que a alguno le sobra para comprarse la camisa, pero me lo compro ya. Porque quiero sacarme el dinero encima porque no sé cuánto va a valer la semana que viene. Entonces, cuando la demanda de dinero cae, lo que sube es la velocidad de rotación del dinero. Y acá hay un dato interesante. Esto es prácticamente 18 meses. Pero si uno mira la demanda de dinero, la velocidad de rotación del dinero histórico, más o menos está, fíjense que está alrededor de la línea de 12.
Eso significa que un peso se usa 12 veces en el año. O sea que básicamente, históricamente, por lo menos en los últimos 10 años, los argentinos básicamente cobrábamos el sueldo, demandábamos dinero durante el mes y durante el mes nos lo íbamos sacando, entonces todo lo usábamos 12 veces el mes. Hoy estamos en menos de un mes, entre 18 y 20 veces. O sea, estamos sacando el dinero mucho más rápido que un mes. No esperamos a que termine el mes para ahorrar en comprar dólares. Ahora compramos los dólares antes de que termine el mes. Prácticamente el 15 de cada mes. Estamos acelerando. Y esto es un peligro, porque esto es señal de desconfianza, que es lo mismo que estamos viendo en el dólar antes o en cualquier otro activo. Voy a pasar más rápido para ir rápido. Ahora, acá hay una particularidad. Los salarios, este es el salario real, la actividad económica o el consumo, si quieren. Si el salario real, si el salario cada vez tiene menos capacidad de compra, ustedes deberían esperar que el consumo tienda a caer, ¿no? De hecho, el salario hoy está más abajo o más o menos en el mismo nivel que en plena pandemia, en el 2020. Ahora, sin embargo, fíjense, cuando se les pregunta a los trabajadores, a los empleados, a los trabajadores, a lo que quieran, al consumidor, ¿están dispuestos a comprar bienes durables? Miren cómo subió la demanda de bienes durables. Entonces, lo cual en cualquier economía sonaría ilógico, porque si yo te dijera, che, ¿cómo te está yendo? Mal, pero voy a cambiar el auto. O sea, no es lógico. A menos que digas, mira, me está yendo mal, pero prefiero comprar cualquier cosa antes que quedarme con los pesos. Esto en el fondo es lo mismo que el dólar. Estoy comprando bienes durables porque, bueno, el dólar está caro, no importa, lo compro igual, compro bienes durables que también están caros, porque los televisores son caros en Argentina, los celulares también, pero compro eso porque prefiero eso a tener pesos. Es más, no lo traje acá, pero si uno mira la compra de maquinaria y equipo por parte de las empresas, está viendo vamos a ver el mismo gráfico que el consumidor. Los empresarios están haciendo lo mismo. Están comprando maquinaria y equipo, con lo cual, cuando uno mira los niveles de inversión de Argentina, dice, che, pero la inversión está a 20% del PBI, creciendo al 15 y 6% por año. Qué bien, che, hay confianza, están invirtiendo. No, lo que los empresarios dicen es, pará, si yo logro dólares oficiales y comprar una máquina, venga. Eso vale más que cualquier cosa. Después veré si la uso o no la uso. Entonces estamos viendo una recuperación de la economía, o estábamos viendo una recuperación de la economía hasta ahora, muy empujada por estas variables. Si yo le muestro el consumo de supermercados, da igual. Pasa que no lo traje porque si no, no tengo poco tiempo. Si no, Santiago me echa. ¿Está? Pero el consumo de supermercados da lo mismo. Está bien, no tan fuerte como esto, pero lo que vemos es la gente sacándose los pesos encima y eso empujando un poquito el consumo y la economía, y etc. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos de muy corto plazo? Falta energía. Falta diésel, fuel oil, gas, etc. Y el resultado es que la economía, esa recuperación económica que veníamos viendo todo el primer trimestre, se frenó. Y ya tenemos un segundo trimestre, el dato de mayo ya fue negativo, junio va a ser negativo, y seguramente va a estar en negativo todo hasta octubre. Y después vemos una recuperación. Ahora, ¿por qué vemos la recuperación? Bueno, muy sencillo. Yo tuve que parar la fábrica 6 meses, 3 meses, 4 meses porque me faltó gas, o no pude liquidar, mover los granos porque me faltó diésel. Bueno, lo voy a mover después. Cuando me den el diésel, cuando me den el gas, pongo en marcha todo. Y eso te va a generar una recuperación. Y el otro tema es que a fin de año, el sector que se empieza a mover es un sector que afortunadamente no necesita de muchos insumos, que son los turistas, ¿no? Además del trigo. ¿No? Si no, Diana, mira, ¿no? El trigo, aparece el trigo, pero aparecen los turistas y ya no se necesita energía porque Argentina necesita importar energía exclusivamente en el invierno. Por 2 razones. Porque la cosecha se mueve en el invierno y porque no producimos lo suficiente como para abastecernos en el invierno. En el resto del año sí tenemos y nos sobra energía. Entonces, cuando vuelve a aparecer la energía, vamos a ver una recuperación. Pero ojo, punta a punta, esto es cero crecimiento. El crecimiento económico se empieza a estancar. Bueno, esto es balanza comercial. Ahora, el último problema, déficit fiscal. Déficit fiscal, el gobierno pensaba bajarlo, el FMI decía vamos a bajarlo de 3 puntos del PBI a 2,4, 2, y bueno, no va a bajar un corno el déficit fiscal porque hay que pagar por toda esa energía a precio internacional y lo que estamos esperando es que se mantenga ahí los puntitos verdes del déficit fiscal. El acuerdo con el FMI, olvídense, no lo cumple ni Magoya, ¿no? Y el problema del déficit fiscal es que hay que financiarlo con emisión monetaria y cada vez más, ¿no? Porque
la cuestión del déficit fiscal es que hay que pagarlo con emisión monetaria, pero ahora tampoco podemos colocar deuda. Es más, el Banco Central estuvo comprando deuda con emisión monetaria. Sé que esto queda una bolita linda de emisión monetaria, que no es que va a generar un salto inflacionario ahora, porque tarda 12, 18 meses hasta llegar a la inflación. Pero que tenemos mayor emisión monetaria, la tenemos. Y la situación en general de mercado hoy es decir, bueno, pará, pues salvame ahora las papas, vamos con emisión monetaria, y en el fondo el año que viene veremos. Y para los políticos lo mismo, el año que viene veremos. Y encontramos una dinámica política que pateamos la pelota para adelante, pero ahora ya no es que se la pateamos al próximo gobierno, la pateamos para adelante y se la encuentra el propio gobierno, otra vez. En diciembre, otra vez. Ayer estábamos hablando recién con Sucho en el avión, y hubo una colocación de bonos para rescatar los bonos, y todos los bonos que se colocaron fueron vencimiento 2022. O sea, no es que estamos pateando la pelota al 2035 y que la vaya a buscar el próximo gobierno. Estamos pateando la pelota para que la vaya a buscar yo mismo en el futuro, ¿no? Con lo cual, escenario que tengo. A ver, un punto adicional que quiero mencionar. ¿Cuál es la buena noticia de todo esto? Y lo dejo para el final para que no se vayan para que Diana tenga alguna sonrisa. ¿Cuál es la única buena noticia que podemos tener en la economía? Bueno, en el fondo es que el año que viene... Primero, dos buenas noticias. En noviembre tenemos Mundial. Eso puede ser una buena noticia o mala. Y el otro tema es que, además de los goles de Racing del domingo. La otra buena noticia que podemos tener es que en algún momento el mercado va a empezar a apreciar el cambio de gobierno. Eso tarde o temprano va a pasar, si es que las encuestas siguen dando como están dando. Y creemos que eso sí puede hacer, darle aire al gobierno que ya no tiene otro aire, ¿no? En el medio va a haber turbulencia, vamos a tener el suba al dólar, en algún momento se calma, porque estas cosas se calman. Parece que es el fin del mundo, pero después aparece, el dólar nunca sube infinito, se calma. Se va a calmar un rato y después otra vez, no sé, alguien va a decir alguna tontería y otra vez sube todo, pero vamos a tener turbulencias. Ahora, creo yo que la única expectativa del gobierno sostenerse la economía más o menos de alguna manera es que el año que viene simplemente la expectativa de cambio le empiecen a jugar a favor, ¿no? Y ojo, cuando uno habla con empresas y empresarios más de la economía real, eso se nota muchísimo. El señor que está comprando las máquinas en este momento está calculando que entre que le trae la máquina, la pone, hace la obra que necesita para que la máquina funcione, ya pasó las elecciones, entonces ya está calculando realmente qué va a pasar en el 2024. No sabe bien qué va a pasar, pero por lo menos este sufrimiento así se acaba, ¿no? Y ese es el escenario que estamos previendo que puede empezar a jugar el año que viene, ¿no? El tema es llegar al año que viene, por eso... Tenés que proyectarlo muy rápido. Voy a proyectar súper rápido. Es una diapositiva más, si es que pasa esto. Bueno, ahí está. Esta no le voy a pasar porque es lo que acabo de contar. Ahí está. Números para el año... Uy, se me fue. Números para el año que viene. Crecimiento, bueno, nada. En 1,6 le estamos poniendo de crecimiento, pero bajo el único supuesto que hay en crecimiento el año que viene es que tenemos gas, ¿no? Con eso ya levantás. Esta es una economía que depende del gas y la energía. La tenemos, crecemos. No la tenemos, caemos. Punto. No hay capacidad productiva. La capacidad productiva está estancada. Inflación, 80, 70, eso se va a mantener por un rato. Si la cosa no se descarrila completamente, que es este escenario, y no se descarrila completamente porque estimamos que va a haber una potencialidad de cambio político, entonces vamos a ir en 70, 80%. Ahí medio difícil de calcular exactamente cuánto, porque una cosa es proyectar la inflación entre 2 y 2,5. Otra cosa entre 80 y 90, no hay mucha diferencia de cálculo, ¿tá? Y el tipo de cambio sigue subiendo más o menos como la inflación o más. Lo que sí creemos es lo siguiente. ¿Es posible para este gobierno sostenerse sin romper nada los próximos 18 meses? Relativamente sí, es posible. Y ahí acaba otra vez el punto inicial. Es posible, sí, porque el dólar está caro, no sé si tendría que subir tanto, los bonos están baratos, deberían en algún momento acomodarse. El déficit fiscal es alto, pero se va a financiar con emisión monetaria y eso va a seguir. Eso olvídense, la emisión monetaria... al gobierno cada vez que se le acaba a una tarjeta de crédito va la emisión monetaria, ya usó toda la tarjeta de crédito. ¿Es posible que en septiembre vuele todo por los aires, como dice alguno? Sí, pero también es posible que no.
Y una cosa muy sencilla, es verdad. En septiembre no tenemos más los dólares de la soja, pero tampoco necesitamos los dólares de los combustibles. ¿Tá? Entonces, otra vez, volvemos a lo finito. Estamos todos caminando por el borde del precipicio. ¿Se puede llegar por el borde del precipicio a terminar toda la montaña? Sí. Depende del que nos maneje, qué tan buena calidad tenga en eso. Y la verdad que no están demostrando mucha sostenibilidad. Lo que sí nos ayuda en todo esto es que ya hay gente y personas de mercado priceando o pensando más allá del 2023. Dejé una más para el 2024, por eso se lo dejo a Diana para que hable. Pero creo yo que hoy casi todo, por lo menos con los que uno habla de economistas que están más en política, etcétera, está pensando en alguna modificación de la economía para el año 2024 que por lo menos solucione algún problema que hoy no tiene solución. Todo de aquí hasta el 2023 es todo cómo aguantar y qué se puede usar para aguantar, y eso me parece que va a ser la clave de los próximos 2 años, o sea, año y medio en realidad. A ver que atravesar el desierto con un vasito de agua como este y aguantar así. Muchas gracias. Muchas gracias, Fausto. Ahora el turno de Diana, que vamos a tratar de darle una mirada. Tenemos que partir del escenario de si se llega o no se llega, primero, de qué manera, pero cómo se da vuelta a esto pensando un poquito más de largo plazo, que en Argentina será el mes que viene, el largo plazo, ¿no? Una semana. No sé si esto está prendido, sí. A ver, para contestar qué puede pasar el mes que viene, uno siempre tiene que decir, como los novios, ¿viste? Cuando se pelean, que dicen, no sos vos, soy yo, ¿no? Bueno, acá en Argentina todo históricamente siempre hemos hecho al revés. No soy yo, sos vos. Argentina siempre le echa la culpa de todo a todo el mundo. Ayer estaban no sé si era verdad o mentira, pero estaban circulando unas placas que del aumento del precio del dólar era el oscuro plan de Macri, etc. O sea, siempre tratamos de buscar una excusa en algo ajeno, exógeno, diferente a cada uno de los que tienen la gestión. Y así, Argentina ha desperdiciado durante los últimos 20 años enormes cambios que se han dado en el mundo. Argentina desperdició la oportunidad que daba la globalización para poder integrarnos muchísimo más al mundo, sobre todo dado que nosotros producimos las cosas que el mundo siempre va a necesitar porque el mundo siempre va a querer comer. Un iPhone se puede pasar de moda o se puede fabricar en otro lado, pero nosotros hemos desperdiciado esa oportunidad. No hemos entendido la descentralización en la toma de decisiones, ni a nivel global, ni en la propia Argentina. Al contrario, cada vez más están más centralizadas todas las decisiones. Y este gobierno en el último año y medio ha sido 2 años y medio extraordinariamente claro en que pretendería tener centralizadas todas las decisiones. Eso va desde un convenio salarial hasta qué días tienen chicos clase o no, a pesar de que sea una responsabilidad provincial. Y un tercer elemento que Argentina ha desperdiciado, y cualquiera de estos lo podemos volver a enganchar para el largo plazo, pero es lo que se llama el dividendo demográfico, que haya mucha gente joven que va trabajando y acumulando recursos para ir pagando a los pocos viejos que hay, para cuando haya muchos viejos y la propia gente joven sea más vieja. Al contrario, nosotros en Argentina tenemos no solamente una población que no es una base amplia de gente joven y pocos viejos, sino que al contrario, ya estamos empezando a tener un poquito de menos proporción de jóvenes con respecto a viejos, no como Europa, no como Japón, pero estamos peor que el resto de Latinoamérica, pero de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Entonces tenemos una enorme población que no está trabajando. En números prácticos, de los 47 millones de argentinos que tenemos solamente 6,5 millones que están en el sector privado y otros 4 que están en el sector público, que reciben un sueldo, pero cuya productividad, por buena que sea, es indispensable, porque necesitas policía, necesitas maestros, etcétera, pero en sí mismos no son productivos, no generan acumulación. Entonces tenemos 1 de cada 8 personas que están trabajando en generar algo para los demás. Entonces, no entendiendo la globalización, estando extremadamente centralizados, digamos, el Dios atiende en Buenos Aires es una frase que tiene muchos años, no es solamente ahora. Y con esta enorme masa de gente que no trabaja o no puede trabajar o no quiere trabajar, tenemos una situación que hace muy difícil que podamos tener una perspectiva de largo plazo, digamos, agradable, sustentable, aun cuando uno diga, bueno, el próximo que venga va a cambiar. Si el próximo que viene efectivamente entiende cuáles son las demandas del mundo, porque es mucho mejor
venderle potencialmente a 8.000 millones de habitantes, que eventualmente a 47, si entiende que podemos integrarnos de determinadas maneras, asumimos tecnología, etcétera, bueno, hay altas posibilidades de que Argentina pueda ir creciendo. Entonces, en vez de decir, como está ocurriendo hasta ahora, no soy yo, sos vos, que empecemos a decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para estar mejorando, para estar cambiando? Y tenemos múltiples ejemplos que hemos tenido en las últimas 2 semanas. La integración de Argentina al mundo se da, obviamente, por la complementariedad económica, pero sustancialmente por la complementariedad política. Ser un aliado natural, votar en las Naciones Unidas junto con los países que nos compran, no tener terroristas iraníes dando vueltas por Corrientes y en Ezeiza. Ayer hemos tenido una cosa de lo más simpática, en donde el gobierno explica, no es un problema con el avión, porque nadie lo vino a reclamar. Entonces, o sea, si nadie se queja, quiere decir que no tenés un problema, o al contrario, es un evento mucho más notable de que Argentina no está trabajando para congraciarse ni con unos ni con otros. Lo cual uno diría, bueno, Argentina ni siquiera está trabajando para poder insertarse en ese mundo. Tenemos un tema gravísimo con el tema de los dólares, el desdoblamiento, quintuplamiento de, no sé cómo se dice, los múltiples tipos de cambio que tenemos que generan una serie de incentivos perversos, en donde además el gobierno te anuncia que va a generar un problema, te dice que no te va a dejar importar, con lo cual el que ya importó y que tiene el galpón lleno de algo, difícilmente lo quiera vender. Y si lo quiere y puede vender porque le pagan el precio que corresponde, con los pesos que reciba no puede reponer la mercadería. Entonces, suponiendo que venda, con esos pesos, ¿qué va a hacer? Y va a buscar refugio en el dólar, que es lo único que le permitiría volver a comprar lo que alguna vez tuvo. Entonces, tenemos una situación donde el propio gobierno está generando el conflicto. La exportación está restringida, dominada, con un collar de melones. No se puede exportar todo lo que pudiéramos por las múltiples restricciones que tenemos y indirectamente se fomentan mucho las importaciones, siendo que el principal importador argentino es el Estado. Y no solamente ahora. Hace varios años en donde el principal importador es el Estado por las importaciones de gas y de gasoil. Gasoil hace 20 años, que como mínimo, 20 o 25 años que se importa en Argentina, nada más que tiene una estacionalidad muy grande, igual que el gas. Incomprensible que no se hayan previsto los barcos que iba a ser necesario llegar. Una cosa es que haya subido el precio y por el conflicto en Ucrania, que, bueno, ¿quién podía saber que eso iba a ocurrir? Pero vos sí sabés que todos los años empezás a necesitar una cantidad de importación de energía en el momento en donde hay cosecha y donde hay siembra. O sea, no hace falta tener. Además, en agosto del año pasado se había suspendido el corte con el biodiesel, con lo cual tenía 60% de capacidad ociosa en lo que podría haberte ayudado, no importaste ni siquiera lo del año pasado y no tuviste en cuenta que tenías que compensar lo que habías eliminado se le llama corte, pero es la mezcla, meter en un lavarropas el gasoil importado con el biodiesel. Entonces, se colapsa en forma totalmente asimétrica la producción en algunos lados. La zafra en Tucumán ha sido un horror, pero la trilla en algunos otros, digamos, la cosecha de soja pudo pasar. Entonces, depende de cómo te tocó, ha sido un problema más grave o menos grave en determinados lugares geográficos, lo cual concentra el conflicto social. No está distribuida esta preocupación, esta bronca, esta angustia que tiene la gente, más o menos parejita por todo el país, sino que hay focos muy graves en donde se ha potenciado notablemente el desempleo en los últimos 3 meses. Todo lo que es mano de obra golondrina o todo lo que es utilización de maquinarias ha estado parado literalmente. Tenemos también, entonces, una cosa en donde el gobierno debería ser, no eras vos, era yo. Yo no importé. No es el campo, no son los importadores. Soy yo que no importé. O no es que no tengo divisas, porque no te dejé exportar. Soy yo que no te dejo exportar. Deberíamos ir cambiando rápido ese tipo de cosas para que Argentina pueda, próximo gobierno, pero sobre todo nosotros como sociedad, darnos cuenta que es indispensable integrarse al mundo y que es indispensable que podamos, más pronto que tarde, descentralizar la toma de decisiones. ¿A qué me refiero con descentralizar? Que no tengamos que depender de un funcionario que te firma o no la CIMI, que es el permiso para importar, o que te diga que sí o no tenés que dar
tal tema en tal clase de geografía de tercer grado. Entonces, que se pueda diferenciar, diluir o tener un cachito más de libertad para tomar las decisiones en las opciones de que uno quiera. Para integrar a la gente que no está trabajando en Argentina, que es un porcentaje de gente muy grande, y en donde tenés dos tipos de conflicto. Uno, un conflicto moral o ético, porque hay gente que está en una situación económica en general muy mala, pero además un conflicto muy fuerte en el sentido que eso cuesta dinero. Y en la medida que hay que tratar de ayudar a mucha gente, los que sí están trabajando están soportando una carga fiscal tan grande que no les alcanza para sus familias. Ya hay múltiples casos, y salen cada tanto en los diarios, en las revistas, etcétera, en donde una persona que trabaja papá y mamá, y que tengan 2 chicos, tienen salario de bolsillo menor que papá y mamá que no trabajen y que tengan 2 chicos, por la asignación universal, por el plan trabajar o lo que sea. O sea, el que trabaja paga impuestos para el que no trabaja. Eso es algo que se va a tener que ir organizando, reformando, solucionando, de alguna manera que permita que la gente que hoy no trabaja se integre de alguna manera, o que porque si vos bajás la carga impositiva rápidamente, que sería lo que me gustaría, no tenés cómo hacer frente a todos los gastos que tenemos. Dentro de la centralización no quiero dejar de mencionar, por ejemplo, el tema del gasoducto. ¿Por qué tiene que ser estatal el gasoducto? Tenemos sin terminar el Trasandino, tenemos sin terminar el de San Martín, tenemos sin terminar el Fueguino, tenemos sin terminar el Nordeste. Hay 5 gasoductos sin terminar en Argentina. ¿Y vamos a hacer uno nuevo? Entonces, ¿por qué tiene que ser estatal si no es algo que tenga un uso ilimitado entre todos los argentinos? Entonces ahí también tenemos, en vez de no sos vos, soy yo, no sos vos, quiero ser yo el que decide todo, quiero ser yo el que está tomando todas las decisiones. El último punto a mencionar es que en Argentina todos sabemos que hay decisiones que no se deberían haber tomado, todos sabemos que hay gente que se beneficia con políticas espurias, todos sabemos que hay corrupción. Lo que necesitamos es que haya un cambio grande y la posibilidad de hacer las denuncias. Y que si uno denuncia, ojalá algún fiscal o algún juez tomen la decisión y de continuar con esa cuestión. Si no, la vamos a tomar en nuestras propias manos. No estamos pasando la presentación, pero tiene un chiste espectacular para terminar. Voy a ver si me sale porque era una foto, a ver si la sabe contar. Es un auto, no sé, un auto media gama, que se le ve clarita la patente y que tiene 2 frases escritas, una arriba y una abajo. La que está arriba es claramente el nombre del establecimiento. Y abajo, auto, patente claramente identificado, que dice, se robaron un acolchado. El nombre del establecimiento es Hotel Alojamiento Tú y Yo. El dueño del hotel hizo justicia por sus propias manos, porque quien sea que estuviera en ese auto va a tener un verdadero problema cuando vuelva a su casa. Es un señor que tomó la justicia en sus propias manos. Bueno, nosotros tendríamos que empezar a poder hacer lo mismo. Y cuando vemos un caso en donde claramente no se están cumpliendo con las reglas, en donde claramente está habiendo algún tipo de corrupción, en donde claramente está habiendo prebendas, subsidios, donde está habiendo cualquier diferenciación, si con nosotros como sociedad no empezamos a corregirlo, no importa quién venga. Lo que se necesita es un cambio de sistema mucho más fuerte y va a estar en nosotros. Que nosotros digamos, no eras vos, soy yo. Y hasta que no esté eso, no hay dólar, no hay unificación del dólar, no hay sistema monetario, no hay política fiscal que podamos compensar. La política fiscal en Argentina es dispendiosa, estamos gastando casi el 50% del PBI, aproximadamente 45%, entre nación, provincias y municipios, de los cuales, de lo que gasta la nación, más o menos la mitad es el ANSES, con lo cual es muy difícil esperar una reducción rápida en eso, porque, bueno, más que lo que se le ha reducido a los jubilados ahora, me cuesta imaginar que pueda ocurrir. Entonces, lo que conceptualmente debiéramos hacer es reducir el gasto, porque aplasta al sector público, al sector privado, pero es bastante difícil por el tipo de gasto que tenemos. Reducir impuestos para poder lograr 10 años de superávit fiscal, como quiere Fausto. Yo iba a pedir 20, pero bueno, hiciste una rebajita. Bueno, también se hace difícil. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar en ese sentido. Yo no sé ustedes en la parte de política, pero aquel candidato, cuando lo vamos a escuchar ahora Carlos, que tenga un plan económico que vaya en esa dirección, si la gente lo vota,
Es la única posibilidad que tenemos. Si no, nos condena nuestro pasado y vamos a seguir totalmente fuera del mundo, vamos a seguir teniendo cada vez más gente que no quiere o no puede trabajar y vamos a seguir sobre todo con esta angustia, pero viviendo bien y tomando vino de Mendoza. Gracias. Bueno, desde ya agradecerles a los tres, un panel de lujo. Tenemos algunos minutos para preguntas, así que les voy a pedir también a quienes tengan preguntas. Yo voy a hacer la primera, porque estoy acá, básicamente lo decidí. Y obviamente abrimos después a que podamos hacer un par también ahí desde el público. Y voy a volver un segundo a la política. Un gobierno que está complicado, se ve complicado en lo electoral. Digamos, se ve que para 2023 así medio que no llega o que van a perder. Un gobierno que va así. ¿Es posible que, como dice Fausto, bueno, esto transite más o menos, hablando de la economía lo dice Fausto, pero que la política haga lo mismo, digo, que transite, medio que se peleen y qué sé yo? ¿O es necesario que sí o sí esperemos un giro para un lado, para el otro, o que haya un cambio radical dentro de la coalición de gobierno? ¿Me escuchan? Hola, ahí está. Ahí está. Yo creo que la posibilidad de surfear en este status quo extraño de la política, como está ahora, si la economía aguanta, que es una gran pregunta, pateo la pelota para allá, la respuesta es sí. Sí. La respuesta es sí. Si la economía aguanta. Ahora me decís, no, bueno, la economía va a aguantar en base a lo que, cómo surfeen este status quo. Es la eterna pregunta. Yo sí veo que, casi diría con cualquier, y le saco el nombre propio, con estos niveles de desencanto, de inflación, de números económicos, cualquier oficialismo está en grandes problemas, en enormes problemas. Y en realidad la pregunta subsiguiente de eso tiene que ver, yo lo dije un poquito rápido, hay un proceso clarísimo de una parte del gobierno de separarse de todo esto. Separarse simbólicamente, separarse en la realidad en términos legislativos. La gran pregunta, que es una llave que tendremos al final del proceso, es si esa separación, que ya es evidente, ya no hay vuelta atrás, es política y es personal, digo, ya está todo definido de ese lado, si termina siendo electoralmente una división, o si, como debería ser un escenario de normalidad, con las enormes diferencias internas, definirlo en una primaria y que se defina. Y ahí la pregunta, si al final del camino termina siendo una ruptura política con una ruptura formal electoral del Frente de Todos, la otra pregunta que queda hacer es qué hace Juntos por el Cambio con esa situación. Yo creo que hay un riesgo que tendrá que ver con los actores y los incentivos, pero hay un riesgo real, no sé qué porcentaje le pondría, pero hay un riesgo de que también se rompa Juntos. Y ahí ya irías, independientemente de lo económico, a un escenario de altísima volatilidad política, lo cual para mi gusto podría poner en jaque un poco de tu hipótesis de, bueno, tenés un praiseo de un cambio de gobierno, pero si el praiseo del cambio de gobierno es, no sabes qué es 2003 o Perú. Tengo ese escenario ahí. Bueno, creo que finalmente la llave, y ahí cierro, la llave la sigue teniendo para mi gusto el Frente de Todos. O mejor dicho, Cristina Fernández de Kirchner, en torno a su decisión política, estratégica y electoral de qué hacer de cara a la elección. ¿La provincia de Buenos Aires puede ser un refugio ahí o no? La matanza, el resto de la provincia no la vota. Bueno, puede ser. Ahí, yo creo que, como yo decía, el argentino está tan agobiado, tan enojado y tan descreído que olvídense que esta es una elección de demanda. Dicho de otra manera, no importa lo que quiera la ciudadanía, importa la oferta política que se ofrezca. La oferta política va a jugar y va a ser clave para saber qué pasa en la provincia, en la nación, en Mendoza. Digo, es mucho más la oferta la que tenemos que mirar, lamentablemente, que la demanda política que la demanda social, perdón, que está insatisfecha. No sé, preguntas del público. Ahí alguien, levanten la mano, les acercamos micrófono. Si no, sigo yo, total. Hay mucha timidez igual. Os lo dejaron perplejos igual con todo. Fausto, decís que el tipo de cambio no necesita
digamos, verlo en términos históricos y demás, un salto, si se quiere, un salto cambiario o de precio. Sin embargo, lo que podemos ver es que con estos niveles de cosecha récord y de liquidación récord, el Banco Central no acumula un solo dólar. Y que la brecha está mucho más alta del periodo, si se quiere, 2011-2015. ¿Cómo se conjuga que no se necesite un tipo de cambio más alto y que a la vez no puedas conseguir dólares para nada? No, a ver, el problema es que, dólares hay un montón en Argentina, ¿no? Están todos dolarizados. El problema es que, sí, ellos, estamos acá, compramos pesos, ¿no? No, estamos todos dolarizadísimos. Dólares en Argentina. Es más, ni siquiera hacen falta dólares. Si vos vas al mercado blue, conseguís dólares. Claro. El que no consigue dólares es el gobierno. Pero el problema no es que no consigue dólares el gobierno porque no hay dólares. El problema es que no consigue dólares al precio que ellos quieren. No es un problema de dólares, es un problema de precio. Yo te digo así, che, ¿sabes que no hay más Ferraris en el mundo? ¿Cómo que no hay Ferraris si se compran? No, pero yo quiero pagar $10.000 por la Ferrari y nadie me la vende. Bueno, no es un problema de que no haya Ferrari, es un problema de que el precio no está bien. Y acá pasa lo mismo. Pero el punto. El otro punto, lo que quiero mencionar con esto, a ver si se entiende. Quiero decir, la situación económica es controlable, es perfectamente controlable. De acá están las elecciones sin hacer grandes cambios. A ver, los gobiernos siempre tienen la posibilidad de sacar conejo de la galera, lo tienen. Ahora, el problema es que si el gobierno es incapaz de hacerlo por sus problemas internos, bueno, las cosas se pueden deteriorar. Entonces, ¿hay espacio para hacer cosas? Sí que hay espacio, un montón de espacio, pero tienen que tomar decisiones. O sea, claramente, si no tomas ninguna decisión, vas a tener problemas. Y es posible, eso es un escenario perfectamente posible. Es más, le voy a revelar, el escenario este tiene 55 o 60% de probabilidades. Es un escenario que se puede escapar. Pero si uno tuviera un poquito de racionalidad, bueno, es posible. Se puede decir, che, tenemos que jugar, Racing tiene que jugar contra el Barcelona de Messi y Iniesta en su momento. ¿Puede empatar? Y sí, nos ponemos los 11 atrás, no dejamos pasar a nadie y se puede empatar. Hay chances de empatar. Ahora, si queremos ir al ataque y ponemos todos delanteros y nos van a llenar de goles. Entonces, otra vez, ¿Argentina tiene posibilidad de llegar acá al 2023 sin un salto, sin un problemón, sin que explote toda la economía? Perfectamente. Tenés que tomar algunas decisiones bravas. Lo hizo el kirchnerismo en el 2014 con Fábregas, después se lo estoy sacando algo del discurso de Melconian, pero pasó. Yo creo que cada vez los tiempos se te acortan. O sea, vos podrías haber devaluado en diciembre y haber hecho lo de hoy ya el tiempo te queda corto, pero hoy, por ejemplo, podría salir del cepo. Yo creo que se podría salir del cepo perfectamente. Te vas a comer un salto inflacionario, te lo vas a comer. Pero yo no sé si te va a ser más grande el salto inflacionario que te vas a comer por salir del cepo que esta medida de trabar las importaciones. Claro. Porque, a ver, si yo trabo las importaciones, el que tiene que importar insumos sí o sí me va a poner en el costo del producto, el tipo de cambio libre. ¿Está pasando o no todavía? Bueno, ahora vamos a ver. En realidad, estas semanas vamos a ver qué decisiones se toman. Okay. Pero si vos tenés que conseguirte un crédito, ponés que sos el gerente financiero de una empresa, te tenés que tomar el crédito en dólares para importar. Después tenés que devolver ese crédito. Entonces, ¿qué tipo de cambio le vas a poner al costo de tu producto? Porque es el tipo de cambio el que tenés que devolver más la tasa de interés. Ahora, ese tipo de cambio el que tenés que devolver, no sabes cuál es. Entonces, eso por un lado. El señor que ya tiene el stock, que no va a pedir el crédito, ni va a tomar dólares, ni va a traer dólares de afuera que previamente había comprado, que eso también pasa mucho, dice, pasa lo que dice Diana, tengo el stock en el galpón y si lo vendo, si algún otro me vende un precio, bueno, yo voy a poner el mismo precio al dólar blue o más, porque falta. Entonces, al fin y al cabo, se te va a trasladar toda la inflación, como si hubieras devaluado, como si hubieras salido del cepo, pero sin los beneficios, porque si por lo menos salís del cepo y liberás el mercado de cambios, o sea, en el sentido de decir, bueno, libero el mercado de cambios, el Banco Central, no sé, se abstiene de vender dólares, no perdés más reservas, y adicionalmente empieza a aparecer oferta de dólares que puede operar el mercado. Entonces, probablemente, yo les mostraba en el gráfico anterior, hay un tipo de cambio libre, un tipo de cambio oficial, bueno, el tipo de cambio de equilibrio está en algún punto en el medio. Entonces, a la larga termina ganando, y es una forma de ganar tiempo para llegar a la selección. No digo que soluciones todos los problemas, pero ganás tiempo. Mejor hacerlo ahora que hacerlo el año que viene, eso, ¿no? Entonces, pero lo pongo como un ejemplo de una herramienta. Hay herramientas que tiene el gobierno para hacer. Una, bueno, la peor por ahí es trabar las importaciones. O sea, que tiene herramientas. Pero si la gestión es mala, bueno, esas herramientas pierden eficiencia, ¿no? Eficacia. Un comentario Sí, con respecto por a favor. esto. Apréndeme la cosa esta. El tema que tenemos aquí es que el propio gobierno tiene un conflicto de incentivos. Quiere llegar a las elecciones con una economía
más o menos estable, pero cuanto antes genere, o mejor dicho, permita que salten las variables, más posibilidad tiene de que se haya aquietado las aguas para dentro de un año y medio. Cuanto más demore, peor es. Claro. Y se ha metido en una propia encerrona con todo el tema de financiación, porque todos sabemos que el gobierno hoy no puede licuar su propia deuda, porque la deuda está emitida o con SER, o sea, con la inflación, o unida al tipo de cambio. O sea, al gobierno un shock inflacionario hoy no le permite licuar la deuda, que es lo que ha sido históricamente en Argentina. Y creo que no se dieron cuenta, porque estuvieron pensando todo el tiempo en armar la deuda, total es en pesos, la puedo pagar, lo han dicho específicamente varios ministros y el presidente del Banco Central. Entonces, la deuda en dólares no, la deuda en pesos sí, porque la puedo licuar. Y la deuda en pesos es sustancialmente más cara que la deuda en dólares, pues la deuda en pesos corre al 48, 50 nominal, o sea, anual es muchísimo más, las reservas están con suerte quietas o cayendo, y si hay una devaluación, pues tanto como sea. Por lo tanto, hoy tenemos una deuda en pesos notablemente más cara que la deuda en dólares. Diana, me interesa preguntarte algo de la economía real. Ahora estabas hablando ahí bien más estrictamente de lo financiero. Pero Fausto lo mencionaba también, que es, yo no me está yendo muy bien, pero puedo cambiar el auto. Vos sos directora de varias compañías, que quizás les está yendo bien en los ingresos, digamos, Por supuesto. en las ganancias, claro. Por supuesto. ¿Qué piensa desde el lado Directora Diana. Claro, Por la supuesto. directora es Diana, exactamente, le va muy bien por eso. Pero digo, ¿cómo se conjuga eso, no? De decir un poco, bueno, a mí como empresario me está yendo bien, yo sé que la situación es medio caótica, que en realidad en otro país me iría mejor, pero yo así estoy bien, me mantengo con esto cómodo, o sería realmente otro escenario de inversión y demás si esto estuviera estabilizado. A ver, hoy tenés en Argentina de todos los colores, según todos los sectores, no hay dos empresas iguales. Pero en general uno ve que hay algunas empresas que están teniendo un flujo positivo, no así como fue 2018, 2019. Hoy tienen un flujo positivo de fondos, pero el stock, o sea, ¿cuánto vale su empresa hoy si la quisieran vender? ¿Cuánto vale el campito? ¿Cuánto vale? Eso vale cero. Entonces, seamos felices mientras dure, es más o menos lo que están diciendo. Se está tratando de aprovechar al máximo el posible flujo, pero no hay una reinversión genuina. La reinversión que tenés es si encontrás cualquier préstamo de cualquier naturaleza en cualquier condición para comprar algo, para que los pesos que tenés no se derritan. Ahora bien, las empresas que no lograron reorganizar su capital de trabajo después del shock que fue el principio de la cuarentena o fines del 2019, las empresas que se han quedado sin capital de trabajo van a tener muy serios problemas para poder reconstruirlo. O sea, en economía tenemos el capital, mi empresa o mi fábrica, mi galpón, mi marca, mis sistemas, lo que sea. Eso es el stock de capital, el flujo de lo que estoy comprando y vendiendo, y el capital de trabajo es lo que yo tengo para poder seguir funcionando y pagando los sueldos a fin de mes. Comprar la mercadería, pagarle a mi proveedor, fabricar lo que tenga que fabricar y pagar al proveedor. Esa es la que hubo gente que la pasó realmente mal y algo se ha reconstruido. El capital es el que vale cero y el flujo está en el medio, según algunas empresas sí y otras no. Clarísimo. Muchísimas gracias a los tres. Estamos en tiempo cumplido. Les pido un fuerte aplauso para los disertantes. Gracias a los tres. Ahora vamos a continuar, me voy al estrado. Así. No, pero vuelvo, así que. Quiero presentar ahora con quien haremos el cierre de esta jornada, que es, varios lo deben conocer, él es Carlos Melconian, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y máster en Economía por la Universidad de Itela. En 1991 fundó M&S Consultores, firma mediante la cual asesoró a las principales empresas e instituciones argentinas y extranjeras en el entendimiento, si así se puede decir, de la economía nacional y regional. Entre diciembre de 2015 y enero de 2017 se desempeñó como presidente del Banco de la Nación Argentina. Actualmente integra MacroView junto a Rodolfo Santangelo y desde enero es presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, el IERAL de la Fundación Mediterránea. Así que, Carlos, gracias por estar acá. Gracias a vos. Dale. Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Siempre estás con anotaciones ahí. Sí, siempre por si me olvido. Bueno, ¿Cómo va? muy bien. Bueno, gracias por venir a estar gracias acá. a todos ustedes por la invitación a Expo EFI y al Banco Supervil, así que muy atentos y muchas gracias. Bueno, ¿pudiste escuchar un poquito de lo que veníamos conversando? Escuché un poquitito, sí, de lo que venían conversando.
Conozco a todos, a Fausto, a Germano, a Diana, así que a Juan, y en general tenemos coincidencias. Hay coincidencias. Sí, yo diría, sí. Tenemos algo para agregar, agregamos, pero de lo que he escuchado coincido en general con todo lo que se ha dicho. Quiero dividir la charla en dos. Primero el corto plazo y después un poco más el largo plazo, que entiendo que estás trabajando, y en general están Sí. trabajando justamente en un programa más de largo plazo de empezar a ver qué se hace con la economía argentina. ¿Cómo no? En primer lugar, el punto de llegada. Yo ya no sé si estamos hablando de cómo llega el gobierno, o cómo se llega al cierre de 2022. Ahí mencionamos algunos puntos, Fausto mencionaba la deuda en pesos y demás. Creo que tenemos ahí un tema, ahora voy a pedirte tu opinión, pero cambiario claramente. Algo está pasando de que no se pueden acumular dólares incluso con este tipo de cambio, incluso con esta cosecha. Y además, un escenario de deuda que es, yo no te rolovereo, como te escucho ¿Ese decir mío? a vos, Sí. la deuda en pesos. Entonces, si nadie te financia, ¿qué opciones tenés? ¿Seguís emitiendo? ¿Cuánto más aguanta la emisión? Quiero ver el corto plazo, si vos lo ves tranquilo, lo ves muy disruptivo o transitable. Perfecto. Bueno, yo diría, vamos a dividir en dos, porque si bien terminaste con un enfoque de corto, también en la pregunta me hiciste una primer pregunta respecto al mediano o al trabajo. No, eso es lo que te voy a preguntar después. Lo que me vas a preguntar después. Pero te quiero ir anticipando para el trabajo que en las presentaciones que estamos haciendo con el IERAL en las distintas regiones y donde realmente estamos trabajando, siempre tenés que tener un punto imaginativo desde donde arrancás. De todos modos, estamos en una etapa de trabajo, aunque vamos a ir después ahí, donde estamos viendo cuestiones de carácter estructural. Pero en las presentaciones nos fantaseamos con 10 fotos de la economía argentina, que más o menos vamos a estar ahí, decimos. Crecimiento, PBI, inflación. Por supuesto, si de acá hasta el próximo gobierno pasa algo terrible, ni las 10 fotos van a servir. Pero son fotos de carácter estructural. Las exportaciones, Argentina tiene un problema. Con toda la furia van a ser 80 y pico de mil largos. ¿Tiene un problema? Sí, porque ¿cuánto debieran ser? Bueno, si exportaras como en la década del 60, como en la década del 60, da 100.000, 110.000, 120.000. ¿Y con qué te podés encontrar? Y nos vamos a encontrar con 89 o con 91, y es lo mismo. En cambio, la pregunta de corto no es lo mismo. Ahí te entendí, pero arranqué así para hacer una distinción permanente en nuestro diálogo. Perfecto. Yo creo que ahí el gobierno, este es un gobierno, la voy a hacer corta porque si alguien me escuchó hoy a la mañana, lo dije completo por una radio y no quiero empezar desde ahí, así tenemos más tiempo, pero si hace falta vuelvo para atrás. Llegó el 14 de noviembre y perdió. Entonces, el enfoque, digo para poner en contexto, el 14 de noviembre es que para mí empezó a ser la tercera administración que en su último bienio dura. Vos me decís, ¿duerme la siesta y dura? No. Dura es un mensaje a la política. ¿Por qué? Y porque si escuchara un intendente, un gobernador, un miembro del partido gobernante, diría, che, este loco vino y dijo dura. ¿Nosotros ganamos o perdemos con dura? Perdemos, entonces evaluaremos. Ese es el enfoque político. Desde el punto de vista económico, el dura en el 2014 significó en el gobierno de Cristina el Fabregazo, que después volvemos. O sea, si no venía Fabregazo, estaban en un problema. Después volvemos, por ahora tómenlo así. Entonces tuvo que hacer el Fabregazo.
La dosis del Fabregazo es como la vacuna del COVID, dura unos meses. Pero bueno, te aplicaste el Fabregazo y cuando te demandaba otro Fabregazo, apareció el candidato ganador Macri, que le puso un bálsamo, por lo menos a lo financiero, y llegaste. A Macri le pasó lo mismo, su leading indicator no fue la elección, porque encima ganó la elección de término medio. Entonces tuvo una segunda oportunidad dentro del gobierno para relanzarse y no lo hizo. Entonces, ¿cuál es el leading indicator, el punto de inflexión del gobierno del presidente Macri? Cuando Luis Caputo va al exterior y le dicen, plata no hay más porque te llevaste en 2 años, vas primero antes de México y Brasil y tu economía no tiene el tamaño para ir primero. Ya está, andá y rebuscátela. Entonces, quiso, como un mercado de capitales, como ahora, mercado de capitales local no hay, para ese agujero, para este agujero. Entonces fue al fondo, en un primer round, a la amenaza precautoria. El acuerdo con el fondo del primer semestre del 18 es, tenemos 50.000 palos para darle a estos cristianos, no jodan porque los ponemos. A ver si encontrábamos el market access. Y el mercado dijo, a ver si lo tenés. Y hubo que poner en marcha el plan Picapiedra. El plan Picapiedra, a diferencia de lo que cree todo el mundo, no es que el fondo jugó para Macri. El fondo jugó para que ese mandato termine, pero con un plan perdedor. Con un plan perdedor. O sea, David Lipton le armó al ministro de Economía de turno un plan para decir, emití cero, que el dólar valga lo que tenga que valer y el déficit fiscal va a cero. Y le dejó colchones al nuevo gobierno. Colchones, que eran para ganar la midterm election del 21. Y ahí vino la pandemia, que fue una piña bárbara. Cuando vos decís, che, jodida la pandemia, sos albertista. Y el albertismo o el gobierno se creyó que dice, usemos la pandemia de excusa, y no se la come nadie. Pero le agotó antes los colchones, se pasaron de rosca y en vez de hacer lo que todos hicieron después, que es, bueno, ya está, pasó la pandemia, se quedaron flotando ahí. Y llegamos al 14 de noviembre. Perdieron y tenemos todo el problema que tenemos. Entonces ahí dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, mirá, entramos en la segunda parte del mandato, para mí, partido terminado. Pero, viste, los partidos hay que terminarlos, porque Julio Grondona diría, el partido está terminado, pero si en el minuto 89 al arquero tuyo se le resbala y entra, ¿yo qué querés que haga? Eso decía Grondona. Entonces, hay que jugarlo, pero está terminado. ¿Qué hicieron? Durmieron la siesta hasta hoy. No sacaron, no desempolvaron el manual de supervivencia, que era convivir con inflación, que la inflación te licúe, aprovechar el atrasito cambiario en el que incurriste en el periodo electoral, que a todos los gobiernos se le perdona, etcétera, etcétera. Pero se durmieron la siesta. Entonces, al dormirse la siesta, se vino este problema. El problema es una obviedad en la Argentina, sobran dólares, no faltan, tenés supercepo. Y toda la parte de pesos y de inestabilidad macroeconómica te come. Entonces hoy llegás a 2 temas, las reservas y el comprar dólar. Olvídate las metas con el fondo por un momento, después las vamos a retomar, las metas reales se van a terminar mirando en enero, porque hay complicidad hasta entonces para avanzar. Y está la parte en pesos. La parte en pesos dejó de ser el déficit fiscal contra emisión de moneda y se le agrega el no rollover de la deuda más las LELIQ. Vienen con la fantasía que tuvo la anterior administración también, de que desarmo LELIQ y lo uso para deuda del Tesoro, pero eso termina siendo, cuando el Tesoro lo usa, liquidez de nuevo, entonces tenés que volver a chupar con LELIQ si no querés tener más inflación, entonces te quedaste con la LELIQ y con deuda del Tesoro.
La madre del borrego es cerrar la canilla del fisco. Esa es la madre del borrego, y no lo cierran. Entonces dice, bueno, llegamos a la pregunta, pero es muy importante responder a tu pregunta sabiendo subproducto de qué es esta pregunta. Entonces, bueno, ahí el gobierno está en un problema, en la parte de deuda está en un problema, tenés que empezar minuciosamente a que la mitad o 40% lo tiene el sector público, 60% está distribuido mayoritariamente entre bancos, fondos, compañía de seguro, y tenés que ver, te digo, che, ¿van a aplicar para ambas enfermedades una dosis de Fabregazo? ¿Qué es qué? Y vas a tener que tocar un poco el cambio por el atraso, vas a tener que subir la tasa de interés, vas a tener que subir las tarifas para mejorar el fisco. En aquel momento Cristina, presidente, y Juan Carlos Fábrega, ejecutor, le dieron la instrucción a Kicillof, ministro de Economía, arreglar con el Club de París, hicieron un acuerdo con los exportadores que quiero ver el día de hoy, de que adelanten dólares. Saben que hoy el Banco Central compró 560 millones de dólares, hoy solo. O sea, completa un circuito de 1000 palos en 3 días. Por supuesto, no están vendiendo un alfiler. Claro. Pero también resulta algo raro 560 un día, porque yo junto mis fotos de mercado y no llego nunca a ese número. O sea, puede haber habido con petróleo, minería, agro, algún acuerdo de adelantamiento, lo desconozco. Pero todo lo que adelantan ahora te falta después. Entonces la pregunta es si van a hacer algo así. Si no van a hacer algo así, la deuda que no Robelé va a ser emisión. Y la emisión va a ser inflación. La realidad va a ir amortiguando. Creo que van a querer usar, antes de un Fabregazo, por usar el nombre y saber de qué estamos hablando, van con este revólver de cevita a ver si con las restricciones y con la garantía a los fondos de que salía en cualquier momento, que se invitara a la corrida y a salir, etcétera, 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 van a ir viendo qué pasa. Siempre la contracara es inflación y devaluación. Ahora, ¿no es lo mismo tomar quizás una medida parecida a lo que se tomaba en 2015, pongámosle 2014, que fue este Fabregazo, que después terminó siendo también más apretón del cepo, atraso cambiario y emisión monetaria, en un contexto que en aquel momento era ¿cuánto de inflación? Estábamos hablando de un 30% de inflación. Muy buen punto. Que ahora estás hablando de para 70, 80% a fin de año. Muy buen punto, muy buen punto. Cuando tenés a alguien que te pregunta, que además entiende los temas, se hace mejor la entrevista. Santi dice, che, tenés razón, pero y te faltó algo. Tenían cash de verdad como 13, 14 lucas de reserva vivas. Que después entregaron 5.000 abajo. Quiere decir que en el durante el Fabregazo funcionó también con oxígeno, aunque hay que admitir, pagaban bodenes o algo así, todavía de la reestructuración de los bancos del 2001, 2002. O sea, Cristina podría venir acá y decir, pará, nos gastamos esas reservas que quedaban, pero no en el mercado, sino que pagábamos una deuda que no contrajimos, ponele. Pero con todo eso, y la inflación era 25, y durante el Fabregazo salta a 38. O sea, lo que estás queriendo decir, aunque no lo dijiste así, es ¿el Fabregazo son todas buenas o viene de la mano de costos? Viene de la mano de costos, no necesariamente políticos y sociales, sino además la inflación pasó de 25 a 38. ¿Por qué? Bueno, porque el tipo de cambio hizo el saltito de recuperar lo atrasado para aquel momento, que era en 2 días casi 30%. Entonces de eso parte pasó a precios. Subiste tarifas, que el impacto es menor, parte pasó a precios. Y siempre precios es precios. Entonces la inflación pasó de 25 a 38. Y las reservas se usaron. Si me estás preguntando si esta vez es más complicado, porque la inflación está en 60, 62,
Si le agrego 10, 15 guita más, ¿se va a hacer? Sí. Si querés que te responda, sí. O sea, salto devaluatorio para recuperar, de haber. ¿Va a venir con algo de inflación o no? Sí. Si es natural, hay un link inmediato, un pass-through inmediato en la economía argentina, por X cantidad de motivos. Entonces no lo hago, es que si no lo hace, peor. Pues yo digo, el desenlace de saber si el revólver de Cevita o el Fabregazo se tiene que dirimir en 3 meses, no tarda mucho más. Y el tema de la deuda, exactamente lo mismo. Si los roloviadores de deuda no sector público le creen o no le creen, o exigen más tasa, también se va a saber en el corto. Como trabajador de un eventual futuro programa, me hace ruido que toda la deuda se coloque a ser, porque la deuda a ser es inlicuable. Entonces ahí estamos en un conflicto. Quiero dividir mi cabeza entre lo que me gustaría, si algún día te toca, y el consultor que dice, ¿ya dónde van esto? Esto va a zafar. De nuevo también, si estuvieran escuchando acá atrás los intendentes y los gobernadores, dicen, bueno, entonces ¿qué hacemos? Porque no van a inventar algo para ganar, porque es ininventable. Porque además tenés que tener la autoridad política que se pone al frente, tenés que tener el Fábrega que se pone al frente, tenés que tener las 5 medidas. Como hoy le decía yo a Longo a la mañana, no estamos para ver un almuerzo o una cena francesa. El Fabregazo es una tortilla de papa. A lo sumo te pongo chorizo colorado y cebolla, pero es una tortilla de papa que tiene 4 cosas. Quiero preguntarte por la canilla, que termina siendo el eje de la discusión. Sí, claro. Las formas que tenemos de cerrar un déficit fiscal tal como tiene Argentina son o subimos más los ingresos, de alguna manera, medio que la presión tributaria ya está alta, Sí, o cerramos un poco la parte del gasto. sí. Ahora, uno cuando dimensiona lo que es el gasto en la Argentina, tenés un componente inflexible muy, muy grande. Digo, ¿dónde se pone la lupa? No hay nada ahí? inflexible en la vida, Estoy de Santi. acuerdo, estoy de acuerdo. Tenés razón. Si tuviera tu viejo acá diría, Santi, no hay nada No sea nada. inflexible. Dale. Si ponemos la lupa en ese mapa de distribución del gasto, ¿dónde hay que hacer foco? Bueno, primero vamos a partir de la coincidencia de que no hay más espacio para ir por los ingresos. Todas esas cuestiones de renta inesperada, los ricos, todo eso no existe más. Acá me voy a mezclar un poco entre el mediano y el corto. Va a haber que calmar mucho la ansiedad de los prometedores de baja de impuestos, especialmente los candidatos. Pero no hay que crear falsas expectativas. Hay algunos que ya en este momento están determinados que no van a bajar. Hay otros donde hay unanimidad en que debe empezarse por ahí, que cuando te metes en medio de un quilombo, porque en la provincia de Buenos Aires el 90% de la mitad que recauda, que es ingreso bruto. Entonces ahí hay un ruido. No subir, pero hay alguna dificultad en un programa de shock para bajar. Entonces volvemos de nuevo a la canilla. Por si el público no entiende, lo que Santi dice respecto a la canilla es que cualquier invento con la deuda, la LELIQ o lo que fuere, requiere que además me cierres el flujo fiscal, porque si vos me cerrás el flujo fiscal, yo me tengo que dedicar a la deuda y a la LELIQ, pero ya sé que no necesito más ahí. Pero si en la medida que me dedico a tapar agujero acá, vos esto lo dejás abierto, viejo, nunca termina, efectivamente. Entonces, ahí vemos de nuevo, en el corto, va a ser a la carga barraca. ¿Qué cree que se pongan en el corto va a ser a la carga barraca. En el largo, en eso, quiero dividir en 2 partes. Primero, una cuestión que corresponde a la ética, que comparto absolutamente como ciudadano,
pero que no me deja conforme como economista, que es los gastos de la política. Le pongo un nombre, siempre algo pescás dentro del gasto. El gasto superfluo, el tipo que viste no sé qué, todo eso hace a que en un país con 40 de pobreza y con 7 millones de informales, corresponde que vos te metas ahí. Son 2 mangos, no importa, corresponde por el ejemplo que eso genera. Pero después, bueno, ya está, sí, bueno, andá, empezá a preparar el decreto, la ley, lo que fuere. Sigamos nosotros hablando a ver de dónde bajamos. Eso va a salir igual. Perfecto. Pero de ahí lo pones en el mercado y el mercado va a decir, ¿y este es el programa fiscal? ¿Por qué no te gusta? Sí, estoy contento porque estos tipos, la casta, ¿entendés? Pero después tenés que ir a la realpolitik a ver cómo es esta historia. Entonces te tenés que sentar ahí y acá, para volver a un gasto público que se escapó de las manos en la segunda presidencia de Menem, pero que hoy extrañamos, más que a Menem, a ese nivel del gasto público, digo para aclarar. A Menem también, pero va. Ahí hay 4-3, que es lo que yo denomino a dónde se escapó el gasto público de la época kirchnerista. La década del 2000 que fue brillante y los Frente Amplio, los Evo Morales y los Lula da Silva lo aprovecharon. Son bolivarianos, van al tachín, pero hicieron en macroeconomía lo que había que hacer para cuando tenés las vacas gordas, claro. Y acá lo dilapidamos. Al dilapidarlo dejaron el gasto ahí. Y cuando se fueron el año 2000 quedó el gasto ahí. Ahí hay 4-3, un 3 en jubilados, un 3 en subsidios, un 3 en provincias y un 3 en planes sociales. Con eso estoy diciendo 12. Si el gasto público, si el déficit fiscal con intereses, con todo, es 5, 12 menos 5, te sobra 7 para bajar impuestos, que es la presión fiscal que aumentaron. ¿Se entendió el ejercicio? Sí. Bueno, ¿y ahora qué querés cortar? Ahora viene la pregunta de él. O sea, vos tenés 12, sí. Necesitas 5 para que dé 0 y un programa. Ya mi tía aprendió que déficit fiscal con emisión monetaria es inflación. Con deuda externa acumulás un quilombo y con deuda interna acumulás otro quilombo. No tengamos más déficit. Bueno, dame 5 de ese 12. Y bueno, y por eso yo digo, a ver, vamos a poner un orden. Los 3 de subsidio no van más. Pues, no hay más subsidio, que es matar a la gente. No, es volver al 2003. Si en el 2003 no había subsidio. Ahí viene una pelea Cava contra el interior, o AMBA contra el interior, que el boleto vale 60 mangos y allá 11. Pero el costo de transportar un pasajero vale 150. En Latinoamérica vale $1. Quiere decir que acá hay menos subsidio que allá, pero los dos lugares están jodidos. La luz. La luz está subsidiada en toda la República Argentina. Pero ustedes creen que son los porteños, porque allá son las distribuidoras además, pero la generación está en todo el país. Entonces, y el gas, por supuesto, en su doble rol, de gas y de insumo para la generación. Entonces vos decís, che, ¿cómo hacemos? Bueno, mirá, que valga lo que tiene que valer y vayan armando 3 colas, gas, luz y electricidad, y el que pide, pide, y el social es social y qué sé yo. Y presentate con documentos, llená los papeles y mostrá que no lo podés pagar. Para volver al 2003, no para ir a una injusticia. No existe más la segmentación porque fui a Barrio Parque pero vive una viejita y fui a un lugar que es un barrio precario pero gastan más luz que en Barrio Parque. Todo eso es un chamullo que nunca lo han terminado de blanquear. Cuando vos en serio te juntás con la distribuidora te dicen es imposible de hacer y viene de la época de Debido todo eso. Entonces ahí hay un blanqueo.
Segundo tema, hay que buscar una eficientización y una duración, un seguro, no una cuestión permanente en términos de los planes sociales. Pero digamos que no es la actual discusión entre la vicepresidente y el presidente. Eso es quien los maneja. Yo estoy hablando de otra cosa. Ahí hay una pelea por quien lo maneja. Yo estoy hablando no quien lo maneja. Estoy diciendo, che, ¿cómo es esto que hay planes sociales? Sí, pero 20 años ¿en qué país duran los planes sociales? En México, que se subsidia la tortilla hace 200 años, pero nada más. Ya es casi un derecho adquirido. Entonces ahí vos tenés que decir qué querés hacer con eso. Por supuesto, si a todo este proceso no lo alcanza o no lo acompaña una reforma macroeconómica que genere crecimiento, empleo y recaudación sin aumento de impuestos, tampoco cierra. Después tenés el tercer tema, que es la previsión social. La previsión social no puede jugar si no es simultáneamente con una nueva relación laboral. Y no puede tener moratorias indefinidas, porque ustedes entiendan lo siguiente para ver la conexión. Hay 8 millones de informales, y los informales son una fuente permanente de moratoria a futuro, si son informales. Entonces hay que buscar un mecanismo de ver cómo vamos a tener una nueva jubilación en la Argentina, que no es más la noventista, porque se pasó de moda. Entonces va a haber que buscar ahí también, y en la Argentina no es una discusión alemana de la edad de la mujer, de cálculo actuarial y que se piensa para el 2052. Vos estás buscando 3 puntos de agujero porque lo pone rentas generales. Y cuarto, que es el tema más complicado que también viene en un paquete, es provincias. En provincias, ¿qué sabemos? Sabemos que la provincia de Buenos Aires ya no es un tema del fondo del conurbano, porque la provincia de Buenos Aires tiene un tema en su conurbano de densidad poblacional. No es que le aumento el fondo del conurbano, vos lo que tenés que ver es cómo se da una redistribución de zonas geográficas. Ese es un tema. Segundo tema, tenés todo un conjunto de provincias que acompañan, sin decirlo a la capital federal, que están avivadas, que sacan más de lo que ponen. Córdoba, Santa Fe, Mendoza. Entonces, ¿qué dicen? Dicen, no lo podemos decir en voz alta porque lo porteño, pero la verdad que tienen el problema parecido al de lo porteño. Ponen más de lo que sacan y no saben qué hacen sus colegas gobernadores, algunos, que reciben más de lo que debieran y lo gastan en 85% de sueldo provincial. Entonces acá, cuando yo dije, esto es lindo, hay que darle oportunidad que la gente cambie, no lo dije por mi reunión con Cristina Fernández, que es como me dan los blogueros, que dice, va a ver que el iluso va a creer que va a cambiar. Lo que pasa es que buscaron eso para darme, nada más. Yo cuando digo, quiero ver porque la sociedad cambia, es que la sociedad está aprendiendo a lo que es el déficit fiscal, a que con deuda no se puede, a que hay un problema previsional, a que no puede ser que la provincia de allá resulta que espera el cheque del 1 al 5 y gasta el 85% en salario. Todo ese quilombo tiene que permear en la sociedad y en los líderes políticos. Te quiero hacer la última pregunta. ¿Cómo no? Porque lamentablemente tenemos poco tiempo, pero si no, te haría varias más. Voy a ir al caso de la moneda. ¿Por qué? Porque se está hablando directamente en los distintos programas y gente que ha dando vueltas de qué es lo que conviene hacer. ¿Qué pasa? Se metió la dolarización otra vez en la conversación. Se habló de bimonetarismo, un dólar que conviva con el peso. ¿Se puede refortalecer el peso? ¿Qué opinión ves, sabiendo también que los argentinos tienen como 250.000 millones de dólares afuera, en cosas, en plata, directamente fuera del sistema local? ¿Cómo se convive con eso? Siempre usar la palabra tenemos. Tenemos argentinos, ¿no?
Los argentinos tenemos, no tienen. ¿Vos dónde estás? Soy ¿Sabes que te argentino, reviso y soy no tenés, argentino. no tenés peso? Acá no tengo vos, nada. por eso. ¿Sabes que te reviso? Bueno, primero un tema central de cualquier programa es cómo retorna parte de eso. Pero no con... teníamos otro instrumento que también se quemó en la anterior administración, que fue el blanqueo y que yo, porque le hicieron el 1-2. Primero que el blanqueo en la anterior administración quedó todo afuera. Y segundo, atrás vino otro gobierno encima que te cobró un impuesto. Todo mal, todo mal. Mi Germu diría, todo mal vos. Pero enseguida la seduzco y... Bueno, segundo, yo creo que la sociedad impuso la bimonetariedad. No lo hizo ningún, lo impuso hasta Cristina Fernández dice existe la bimonetariedad. Después, punto, hasta ahí. El tercer elemento que usaste una palabra que la usaste rápida, pero es clave. Yo este tema lo estoy discutiendo con abogados y es que conviva, no que compita. Porque si es compita, es el Bayern Múnich contra excursionistas. Claro. Entonces, si compite, termina 15-0 el partido. Después viene la dolarización. La dolarización, yo he dicho que podemos responder intelectualmente o en términos prácticos. No me opongo ni intelectualmente, ni voy a usar la emocionalidad de la soberanía, ni la pérdida de la política monetaria. Olvídate. Intelectualmente tiene pros y cons. Pros y cons. Por una cosa, por la otra. Deberíamos discutir si es con el Tesoro americano, si es la Reserva Federal, si es la región. Si no, no. El euro primero hizo Maastricht, después hizo esto, siempre liderado por los alemanes. Si los griegos, italianos, españoles no tienen a los alemanes y un poquito menos los franceses, no tienen ninguna chance. ¿De qué estamos hablando? Y la dolarización no es Ecuador. Argentina no es Ecuador, con respeto a algún ecuatoriano que haya en la sala. No me agrando ni mucho menos, no es. Pero más estamos discutiendo la dolarización en términos intelectuales. Ahora vamos a la dolarización en términos prácticos. En términos prácticos la Argentina tiene chance cero. Porque voy de nuevo al ejemplo de la tortilla. Digo, ¿vamos a hacer una tortilla? Sí. Ni siquiera con chorizo y cebolla. Bueno. Tenés que tener huevo y papa, sí. Dame huevo, me decís no tengo. Si digo, si ya no tenés huevo no podemos ni arrancar. Si tenés cero o negativo en las reservas y después tenés 70.000 millones de dólares de pasivos, que vamos a empezar con Plan Bonex. Entonces, honestamente digo, todos los proyectos de dolarización que gente que intelectualmente muy formada se ha acercado y nos ha mostrado, son para ir a marzo, para reprobar. Reprobar, pero reprobás con un 0, no con un... Me hubiera puesto un 4. ¿Y cuánto te puso? 3,99. Me hubiera puesto... Ni para eso dan. Porque es que los activos que tiene el Banco Central se transformen en una ripo y en... ¿Qué activo? Las letras. ¿Qué son las letras esas? Si vale más este papel que esa letra que está en el activo. Entonces, y el sistema financiero, no, el sistema financiero, los depósitos a la noche se hacen dólares. Juro, ¿eh? Digo, bueno, al otro día lo voy a retirar. No, pero no lo podés sacar. Digo, ¿cómo lo voy a poder sacar? Me dice, no, ¿por qué? Los deposito en pesos, hoy no los sacamos. Digo, no, hoy no los saco porque son en pesos y los tengo ahí al pedo, pero los tengo. ¿Y por qué vas a sacar los dólares? Porque si vos mañana me decís que esos que son dólares, en 3 minutos a las 4 de la mañana me voy a hacer la cola. Entonces es una cosa que no lo entendí, no los estoy verdugueando, por favor. Los he escuchado, ustedes saben que a mí me gusta la simpatía, la joda, el humor, todo, pero la rigurosidad profesional. Y te digo, no hay nada. Entonces, en términos prácticos, tiene chance cero la dolarización.
independientemente de que me guste o no me guste, sea la solución. Pros y cons, armemos un seminario. Y de repente a vos te termina gustando, a él más o menos, a mí sí, a él no, el otro termina empatado. Pero en términos prácticos, ¿qué vamos a perder el tiempo con eso? Ahora vos me decís, viene una revolución, un quilombo, desaparece el peso, qué sé yo. Pero como ejercicio de, che, arrancamos mañana, yo diría, tenemos que ver cómo es la convivencia de monedas, qué sistema bancario hay atrás. En serio me hablan de la banca Simons, déjate de joder, o Simon, qué sé yo. No, tenemos que hablar en serio. A modelo disruptivo, sí, pero con Banco Central. Clarísimo. Carlos Melconian, un aplauso. Bueno, gracias a usted. Vamos a invitarlos a tomar un café. Tomamos 10 minutos, 10, 15 minutos y volvemos al panel de mercados que se viene con todo para el cierre de esta jornada.